hoy debemos terminar, ojalá que sí, lo logremos. Entonces, este, nos quedamos, ya vimos estrategias de lectura antes, ¿no?, de iniciar la lectura y durante la lectura. Ahora falta ver después de la lectura. Ahora, voy a hacer unas preguntas sobre lo que ha visto. Entonces, la primera pregunta, esta está escribiendo. Opción. Léxico. Ahí está. Entonces dice, significa que todo lo que dice el texto debe tener un hilo, es decir, está relacionado con el tema. ¿Qué sería esto? ¿Será coherencia, cohesión, léxico, sinónimo u organizador? ¿Qué creen que sea aquí? Ándale, es la coherencia, ¿no? O sea, que todo debe tener, debe estar relacionado con el tema. O sea, no que estoy hablando de un tema, después pasa otra cosa y luego pasa otra a otra, no. Un solo tema. Y todo debe girar ahí, en torno a él. Muy bien, ahora la otra pregunta. ¿Qué es? Todo conecta.
Aquí vamos a poner las mismas opciones. Vamos a poner esas mismas opciones. Entonces, ¿qué sería aquí? Dice, mediante el uso de conectores permite el orden de los enunciados y por ende de las ideas en un texto. Por ejemplo, si ponemos primero, luego, finalmente. Entonces, ¿qué es eso? A ver, ¿eso qué sería? ¿Se acuerdan o se les olvidó? A ver, están callados. Creo que se les olvidó. ¿Será? Ándale, es la B, ¿no? La cohesión. O sea, que todo tenga un orden, ¿no? Los enunciados y las ideas tienen un orden. O sea, entonces para eso se usan conectores, ¿no? Es decir, lo que diga primero, no sé qué, ¿no? Después, posteriormente, luego, después, y el que se, y ya cuando terminamos, el último párrafo, finalmente. Entonces, y pues igual, por ejemplo, las fechas, o sea, si vamos a decir nuestra biografía, por ejemplo, obviamente, bueno, comúnmente se empieza con la fecha de nacimiento, ¿no? Ajá, se habla de nacimiento. Entonces, no sería correcto, o sea, no tendría un orden correcto. Si primero decimos lo que hice cuando tenía 20 años y luego cuando tenía 2 años. O sea, como que no tenía un orden, ¿no? Correcto. Entonces, también eso tiene que ver con la cohesión. Entonces, que tenga un orden, ¿no? O sea, si voy a decir mi autobiografía, pues lógico sería primero empezar cuando nací, ¿no? Mis primeros años y así, correlativamente. Muy bien, entonces sí, está bien. Ahora el otro. Ay, se sale esto.
Ahora este dice, los permiten recuperar. Ah, pero me faltó acá. Faltó aquí poner. Ahora sí. Dice, los permiten recuperar y recordar las ideas principales de un texto fácilmente mediante diseños como llaves o figuras geométricas, cuadros, resúmenes u organizadores dinámicos. ¿Y qué sería? ¿Quién dice más? A ver, Marcelo, acuérdate que este mes, no, el próximo mes, es presentar tu examen. Entonces, a veces a preparar? Valentina, a ver, ¿qué respuesta tienen? Marcelo, lo mismo. Ándale, es correcto, ¿no? Es la C. Entonces son los organizadores gráficos. Eh, ay, espera. Entonces aquí sería,
Ahí está. Entonces aquí tenemos esta pregunta, dice, los... Ay, ok, ok, ok. Bueno, vamos a copiar. Es que, o sea, dice, los son la reescritura de un texto, pero solamente tomando en cuenta las ideas principales. Ah, pero puse los. Bueno, sería el. Bueno, el entonces, no los. El. O sea, el. Ah, bueno, sería es, entonces no son. Ahora sí. El es la escritura de un texto, pero solamente tomando en cuenta las ideas principales. Se pueden poner las mismas palabras del autor o las mismas. Las opciones serían las de arriba. ¿Qué sería esto? Sería paráfrasis, organizador gráfico, cuadro sinóptico, resumen o síntesis. Claro, que me equivoqué, puse doble D. Sería de acá, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí? A ver, dice la E. A ver quién. A ver, otra vez Marcelo, Valentina. Hola, perdón, los demás. Dice la B, organizador gráfico. Dice, bueno, pero hace rato ya habíamos contestado organizador gráfico. Decía que era la reescritura. Bueno, mejor dicho, es que, no, es que se cambió, ¿no? Se quitó. O sea, se eliminó, es que no me di cuenta, se eliminó. Bueno, no, ya lo habíamos escrito, ¿no? Este, ya habíamos contestado de todas formas, se eliminó, pero bueno, ya lo habíamos contestado. Decía que es poner las ideas principales, pero que por medio de diseño, ¿no? Usando diseños, como rectángulos, o sea, figuras geométricas o llaves. Y entonces la respuesta correcta ahí fue organizador de gráficos, ¿no? Entonces, ahora nos está diciendo reescritura, o sea, volver a escribir un texto, ya no poniendo diseños, sino escribir así, ¿no? Con letras así. O sea, volver a escribir, ¿va? Entonces, ¿esto qué es? El otro que usaba diseño, ¿no? Que figuras geométricas, que llaves, dibujos, ¿no? Que raíces, que focos, no sé qué. Entonces, todos esos, ya lo dijimos, ¿no? Son organizadores gráficos. Ahora aquí no se está diciendo eso, acá simplemente se está diciendo escritura. Se vuelve a escribir el texto. Y no dice nada que se usen diseños, que se usen rectángulos, que se usen llaves, que se usen, no dice nada de eso. Por lo tanto, aquí solo más sería escribir el texto y ya, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Cuando escribes nuevos el texto y no usas ningún diseño. ¿Eso qué sería? El otro que habíamos dicho era los organizadores gráficos, ¿no? Pero se dan cuenta, la pregunta cambia.
Aquí no, ya no dice nada de diseño. En el otro dice a diseños, aquí no. Aquí siempre me dice la reescritura. Y dice tomando en cuenta las ideas principales. Entonces, ¿será organizador gráfico? Si no dice que lleva llaves o rectángulos o cualquier figura. ¿Qué creen? Gráfico, su nombre lo dice, gráfico, que es un gráfico, básicamente un dibujo, ¿no? Entonces, aquí no dice nada de eso. Entonces, ¿será gráfico? Ándale, es el resumen, ¿no? Es el resumen. Entonces, en el resumen escribimos, no graficamos, no, o sea, no ponemos en rectángulos o llaves o no sé qué, no, sino más bien volvemos a escribir el texto, pero como dice acá, solamente ahora las ideas principales. Ya no todo, sino solamente las ideas principales. Como les había dicho, ¿no? Cuando ustedes leen el texto, van subrayando las ideas que consideren que son las más importantes y luego entonces ustedes escriben su resumen. Como dice aquí, ya sea que escriban las mismas palabras del autor o las de ustedes. En dado caso que escriban las mismas, las del autor, se le va a considerar, acuérdense, como resumen textual. Y si son las de ustedes, entonces se va a considerar una síntesis, ¿no? O sea, siempre, a fin de siempre se le llama resumen, pero es un resumen o síntesis cuando se usan palabras propias. Entonces, siempre se le sigue considerando resumen, pero cambia de nombre. Ya no es textual, sino ahorita es tipo síntesis. Entonces, como dijimos, algunos autores dicen que lo separan, ¿no? Algunos autores dicen que resumen y síntesis son diferentes y otros dicen que son lo mismo, pero bueno, nosotros vamos a considerar que son lo mismo. Resumen, entonces resumen, dice que hay dos tipos de resumen, ¿no? El textual y la síntesis. Entonces vamos a tomar a la síntesis como si fuera un tipo de resumen, donde se usan palabras propias. ¿Sí? Bien. Entonces la síntesis ya no vamos a dejarlo aparte, sino vamos a ponerlo igual que el resumen. Pero vamos a decir que es un tipo de resumen, ¿no? Mientras en donde se usan las mismas palabras del autor, sería otro tipo de resumen, que es el textual. Bien. Y entonces, ahora vamos a decir,
Aquí, ¿qué sería? Estudia el contexto correcto de las palabras, es decir, que estén en el enunciado correcto, con el significado adecuado. Por ejemplo, si yo digo, voy a cocer la carne. Acuérdense, aquí yo pues prácticamente tengo un conflicto, ¿no? Debo poner así o debo poner así, porque pues hay dos a fin de cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo decido decido poner este? ¿Está bien? Estaría bien esto que escribe aquí. Entonces, ¿cómo se le llama a eso? A eso que estudia esto. Que se pongan correctamente las palabras. Dice la B, a ver, ¿qué otra respuesta? A ver. Igual no sé qué callados. Que participen. O sea, no se hizo, cuando digo otra respuesta, no se hizo que esté mala. Simplemente estoy pidiendo para espacio. Nadie te da respuesta. O, bueno, puede ser la misma u otra, no sé cómo. Pero el caso es que participe, ¿no? Entonces, nadie nos anima a contestar. Nadie, bueno. Entonces, sí, es correcto. Es la sintaxis. Entonces, porque ortografía es poner las palabras, mejor dicho, las letras correctas. O sea que, por ejemplo, si yo pongo una, no sé, ventana así, entonces ahí esto va a ser estudiado por la ortografía. Y al poner esto así con B alta, pues se considera que tiene falta de ortografía porque esa palabra no existe en el idioma, no es gramaticalmente correcta. O sea, si uno la busca en el diccionario, no la encuentras, para nada. Pones acá ventana, definición, así como lo escribí, y no te va a aparecer nada. Va a decir que no existe. De hecho, me lo corrigió automáticamente. Me la cambió por la ventana con V, ¿no? Entonces, pero si lo pongo en un diccionario, vamos a ver acá. Word Reference, por ejemplo. Aquí. Spanish. Ventana, así como que pasar, ¿no? Ventana. No, me dice que no. Dice, no se ha encontrado ninguna definición. Entonces quiere decir que no existe esa palabra. Entonces, por lo tanto, esta se considera que tiene un error de ortografía, porque no existe ninguna palabra que lleve, que suene que suene así ventana, ¿no? Y que se escriba con B alta. Ahora, en cambio poner, en este caso, por ejemplo, en este enunciado por acá, aquí no es tanto error de ortografía, sino más bien es error de sintaxis. Más que de ortografía, es error de sintaxis, porque la palabra coser con S sí existe. Si ustedes lo buscan en el diccionario, sí existe, sí la van a encontrar. Pero el problema aquí es que no es que esa palabra no exista, sino que no está colocada en el enunciado correcto. O sea, no encaja en este enunciado. Porque coser con S significa costurar, costurar o confeccionar ropa, ¿no? Entonces, y acá pues voy a coser la cabeza, como que no encaja, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí se dice que es error de sintaxis, porque no está encajando la palabra. O sea, sí existe esa palabra,
pero no encaja en este texto, en este enunciado. ¿Sí? Entonces, por eso entonces aquí más que de ortografía sería error de sintaxis. En cambio, si hubiera escrito, por ejemplo, un enunciado que diga, voy a cerrar la ventana, pues así, ¿no? Como había puesto cerrar. Entonces aquí sí sería error de ortografía, porque esa palabra ventana, así como la puse, no, o sea, no existe. O sea, no va a encajar en ningún texto, ni en este ni en ninguno, porque no existe esa palabra. Entonces, entonces aquí podría decir que tengo un error de ortografía. Entonces aquí hay un error de ortografía, porque esta palabra ventana con B alta no existe para nada. Entonces, por más que yo quiera enlazarla con algún enunciado, no, no se va a poder, porque esa palabra pues no existe, ¿no? Entonces, no se puede poner en ningún enunciado. En cambio, la otra, coser con S, sí se puede poner en algún enunciado, porque sí existe. Pero lo que pasó aquí es que no encajó con este texto, pero yo podría encajarla con algún otro enunciado. Por ejemplo, que yo diga, voy a coser el vestido, o no sé, o qué puede ser, o la camisa de mi hermano. Entonces, en este caso, vemos que ahí sí encaja, ¿no? Ahí sí está encajando perfectamente porque sí tiene que ver con lo que estoy diciendo. Estoy diciendo camisa y pues la camisa, pues sí, efectivamente, ¿no? Se cose, o sea, se costura, se confecciona, ¿no? En cambio, el otro decía carne, o sea, la carne no la vamos a confeccionar o costurar, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿ya? Entonces ya notaron la diferencia entre ortografía y sintaxis. Entonces, en este caso tendríamos un error este que puse de coser sería error de sintaxis. Y el otro de ventana sería error de ortografía, ¿ya? Entonces, por lo tanto, aquí como dice, estudia el contexto correcto de las palabras, que estén en el orden, que estén en el enunciado correcto. Entonces, sería la sintaxis. Eh, Otra pregunta. Bien, ahora nos dice, por acá. Este. Vamos a poner estas opciones de aquí. Está este. Entonces acá dice, es la reescritura de un texto, ya sea solamente las ideas principales o todo o sea,
Aquí puedes escribir solamente las ideas principales o puedes escribir todo el texto completamente. Eso ya depende del texto, ¿no? Pero lo que resalta es de que aquí siempre se usan palabras propias. Y además se agregan detalles. Dice coloquialmente de tu cosecha. O sea, como se dice coloquialmente, ¿no? No dices de tu cosecha. Le pones de tu cosecha para tratar de explicar. Entonces, ¿aquí qué sería? ¿Cómo se llama ese texto donde le puedes agregar de tu cosecha? O sea, cosas extras, detalles que no dice el texto, que tú consideras necesarios agregar y se los agregas. ¿En dónde hacemos eso? ¿Aquí cuál sería? ¿Dónde hacemos esto? En el resumen se puede hacer eso. Le podemos agregar detalles, o sea, cosas que no diga el autor, le puedo inventar cosas o agregar, mejor dicho, cosas extra. Se puede hacer eso en el resumen. En la síntesis se puede hacer. Bueno, resumen y síntesis, queremos básicamente que es lo mismo, ¿no? Entonces, pero se puede hacer. ¿O dónde se hace eso? Ajá. Dice la paráfrasis. Ándale, correcto. Es en la paráfrasis, ¿no? En la paráfrasis es donde le podemos agregar. O sea, cosas que no dijo el autor, pero que nosotros, pues, de acuerdo a lo que entendimos que quiso expresar el autor, y que consideramos que como que lo que dijo el autor no es suficiente para que se pueda entender el texto. Entonces nosotros le agregamos cosas. Entonces, o cambiamos, ¿no? Ajá, podemos agregar o cambiar cosas. Por ejemplo, si dijo él varias veces, entonces podemos pensar, pues si lo pongo así, a lo mejor el lector se va a confundir. No va a saber a qué él se refiere aquí. Si se refiere por decir, si dijo Juan y Pedro, mm, ah, ah, no vas a, o sea, puede confundirse el lector, ¿no? Se refiere a Juan o Pedro, ¿no? Entonces, por esa razón, es mejor, como aquí yo considero que se refiere a Juan, entonces voy a quitar eso de él que puso el autor y voy a poner Juan para que el lector lo entienda mejor, ¿no? Entonces, eso sí se puede hacer en la paráfrasis. Estás alterando a cierta forma el texto, ¿no? Porque el autor original no dijo, o sea, el autor no dijo él, no dijo, perdón, Juan, sino dijo él, pero tú le estás cambiando él a Juan, porque tú consideras que eso es lo que debe decir ahí, ¿no? O es lo que quiso decir el autor ahí en esa parte. Pero como le decía la vez pasada, este, hay un problema, ¿no? Con la paráfrasis de que si la persona que hizo la paráfrasis no es el autor o es una persona que desconoce la obra del autor, podría ser que en lugar de ayudarnos, nos perjudique, ¿no? Porque nos podría decir cosas que no es lo que realmente quiso decir el autor, ¿no? Entonces ya ahí pues ya estaría, pues como se dice, alterando, ¿no? Prácticamente las ideas, la información que quiso transmitir el autor. Entonces el detalle con la paráfrasis. Entonces, de preferencia consultar paráfrasis que sí que sean del mismo autor o de alguien que cercano a él o que conoce sobre el tema, ¿no? Del que habló el autor.
Porque si escogemos cualquier paráfrasis, o sea, de cualquier persona, ¿no? Cualquier X persona, entonces lo más, o sea, hay ese riesgo, ¿no? Ahí se corre más el riesgo de que esa paráfrasis tenga error, porque a lo mejor no interpretó correctamente lo que dijo el texto, ¿no? Entonces, y entonces nosotros entonces más que nada nos va a confundir, ¿no? Nos va a transmitir una información errónea, ¿no? Por ejemplo, en eso que estaba diciendo de Juan Pedro, según yo, ¿no? Como lector, aquí el autor quiso decir Juan, pero qué tal si no, qué tal si realmente quiso decir Pedro. O sea, ¿cómo yo puedo asegurar, a menos que yo conozca el autor o no sé, o la obra del autor, este, entonces no podría asegurar que ahí quiso decir el autor que Juan, ¿no? Entonces, prácticamente tendría que preguntarle, ¿no? Si se puede, ¿no? Si es posible. Tendría que entrevistar al autor para preguntarle qué quisiste decir aquí. Entonces, así sería más seguro. Pero si yo solamente soy X lector, ¿no? Y que quiero hacer una paráfrasis, entonces, como que está dudoso, ¿no? Tan dudosa entonces, que sea realmente confiable. Entonces, ese es el detalle con la paráfrasis. Entonces, por eso de preferencia consultar paráfrasis y de preferencia que el mismo autor lo haya escrito, ¿no? Porque el mismo autor puede escribir su paráfrasis. O sea, escribe un texto, ¿no? Y luego él mismo escribe una paráfrasis sobre ese texto. Entonces, sería la mejor, ¿no? Porque no creo que el mismo autor se vaya a confundir, ¿no? O si no, alguien que sea cercano a él o que conozca bien el tema, ¿no? Porque, para que así no haya errores, ¿no? En esa paráfrasis. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, muy bien, entonces, mm, bien, ahora estamos diciendo de las estrategias, ¿no? Entonces,
Bien, ahora dice esto. Es la estrategia de lectura que consiste en encontrar los datos generales de una obra bibliográfica para tener una noción de ella y saber si me va a servir la información o no, para no perder tiempo ahondando en ella. O sea, antes de que te profundices en una lectura, primero averigua ideas generales o los datos, detalles de forma que habíamos visto, ¿no? La vez pasada, este, de la obra para saber si realmente te va a servir o no. Y así no pierdas tiempo, ¿no? Porque, ¿qué tal si te pones a leer, 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 leer? Después resulta que no te va a servir esa obra. Entonces, André, es el conocimiento previo, ¿no? Bien, correcto. Entonces, ¿cuáles son estos? En estas fichas se encuentran los datos generales de una obra para localizarla fácilmente en la biblioteca. Dice lectura previa. A ver, ¿dale más? Dice la C. Bueno, mm, ¿dale más? ¿No? Pero fíjense, aquí dice, no de los datos generales, dice los datos generales. Solo los datos generales. ¿En dónde encontramos datos generales? Nombre del autor, este, editorial, lugar y fecha de impresión, número de páginas, este, ¿qué más? Bueno, entre otros. Esos, por ejemplo, que mencioné, ¿dónde aparece? Ándale, es en la en las bibliográficas, ¿no? En las de resumen que mencionaron, sí se encuentran algunos, ¿no?, de estos datos, pero no todos. Y además, lo que caracteriza a esta ficha, es que mencionaron de resumen, es como su nombre lo dice, es que tiene un resumen, ¿no? O sea, aquí no dice nada de resumen, solo dice, o sea, si hubiera dicho, en estas fichas se encuentran los datos generales y además un resumen, ¿no? O de la obra, o, o mejor dicho, de la página consultada de una obra, entonces ahí sí, ¿no? Sería de resumen. Pero no, aquí solo dice datos generales, no dice nada no dice nada más. Por lo tanto, aquí sería las bibliográficas.
Entonces, para que sea de resumen, tendría que decir datos y además las ideas principales de de la página o páginas consultadas, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, sí sería de resumen, ¿no? Bien. Ujú. Y, bien. Ahora, estrategia para hacer un resumen. Ya dijimos que el resumen hace con las qué. ¿Con qué se hace el resumen? Con las y ¿qué? ¿Con las qué? Con las y con las ideas principales, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo obtenemos esas ideas principales? Ajá. Entonces dice, ándale, con el subrayado, ¿no? Entonces vamos subrayando las ideas principales. Ya después al final simplemente, entonces ya cuando termine de leer mi texto, entonces ya sé cuáles son las ideas principales y ya simplemente ahora escribo solamente esas ideas que subrayé, ¿no? Ya no voy a escribir todo el texto, sino solamente eso que subrayé. Ya no tengo que volver, bueno, sí, se recomienda leerlo como 2, 3 veces, ¿no? Eso sí, pero pero más que nada ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo decirte? Como evaluar, por decir, ¿qué tal si te equivocaste, no? ¿Qué tal si, ajá, para cerciorarte que realmente subrayaste las ideas principales? Entonces, y además para que asegurar que lo entendiste todo, ¿no? Porque puede ser que una sola lectura no la hayas entendido por todo. O quizás una idea ahí por ahí se te pasó, no la subrayaste. O incluso puede ser que una idea que subrayaste no sea realmente principal. Entonces se recomienda, eso sí, se recomienda leer más de una vez. Pero, sí. Pero de todas formas, el subrayado sí, sí, sí te ayuda. Para que sí, ya, fácilmente ya vayas escribiendo tu resumen. Porque ya tienes esas ideas principales. Pero sí se recomienda de todas formas leer varias veces. No se conforme con una vez. Porque puede ser que una vez no hayan subrayado realmente las ideas principales. Quizás subrayan una que no sea realmente principal, o incluso pues, o se les haya pasado una, ¿no? O unas que sí son principales, ¿no? Entonces, de preferencia no se conformen con una, lean hasta 3 veces que lean, ¿no? Para que se cercioren que sí, sí se subrayó bien todo. Muy bien. Entonces la siguiente sería mm, subrayar así.
Bien, ahora esta dice, es la idea que explica de una mejor manera la postura del autor, es decir, lo que intenta decirnos en su texto. ¿Qué será esto? ¿Será el tema, el centro, la tesis, el argumento o la idea principal? Dice la C. ¿Y los demás? Bueno, ayer lo dijimos, ¿no? Ayer hablamos de esto. Entonces sí, sí, correcto, es la tesis, ¿no? Ya habíamos dicho que el autor puede expresar varias ideas para explicar su postura, ya sea que el texto se trate de, ya sea que el texto sea argumentativo, expositivo, lo que sea, pero al fin de cuentas el autor siempre va a buscar explicar una postura, ¿no? La diferencia está que en el argumentativo va a buscar como que convencerte de una postura sobre un tema popular, ¿no? En cambio, en el expositivo, pues nada más es explicar, ¿no? Al fin de cuentas solo es explicar. Entonces, por cierto, hoy vamos a ver con más detalle esos tipos de textos. Bueno, entonces, sí, está bien, sí, está bien. Y eso creo que sería el último penúltimo, esta de ahorita. Este, esto va a ser cierto o falso. Ese solo va a ser verdadero o falso. Ese es verdadero o falso, dice. La idea principal de un texto se encuentra al final de este. ¿Qué dicen? ¿Será cierto? ¿Solamente al final lo vamos a encontrar? ¿Solamente allí se puede encontrar? Bueno, yo creo que debo poner las ideas o la tesis. Bueno, vamos a la tesis mejor. No tanto ya, ¿vale? La tesis. Vamos a cambiar por tesis mejor. La tesis de un texto se encuentra al final de este. Ayer les había leído, ¿no? Que dice que las ideas principales incluida la tesis, dice, pueden aparecer en cualquier parte del texto. ¿Se acuerdan? Eso decía. Dice que pueden encontrarse en cualquier parte. Entonces es cierto que solamente se encuentra al final. No. Entonces aquí sería falso, ¿no? O sea, sí se puede encontrar al final, pero no solamente ahí. Se puede encontrar también al inicio, se puede encontrar en medio, o sea, en cualquier parte. Entonces no necesariamente al final, sino en cualquier parte del texto. ¿Ya? Entonces aquí sería falso. Entonces. Muy bien. Y bueno, vamos a checar aquí.
Yo creo que va a ser la última. Organizador. Ahora, ¿este qué sería? Son organizadores gráficos donde se emplean figuras geométricas, casi siempre son los rectángulos, ¿no? Y líneas que son conectores de las ideas plasmadas en estas. ¿Ese qué sería? Será el cuadro sinóptico, el cuadro conceptual, mapa mental o mapa semántico. Dice la C, a ver, ¿y los demás qué están diciendo? Dice la A. Bueno, acuérdense de estas organizadoras gráficas. Bueno, habíamos dicho que uno que usa una cosa así, ¿se acuerdan? Una cosita así. Ándale, de hecho por acá lo cambiamos. Esa que usa esa cosa así, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Eso que se traza así como. De hecho, no sé si acá está en el teclado. ¿Sabes? Sí, sí está. Este, esto así. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama este símbolo? Ese símbolo que dibujé aquí. Mejor dicho, que escribí aquí. Que tecleé aquí. Este. ¿Cómo se llama? Este de aquí, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda cómo se llama? Bueno, le voy a poner las opciones. A ver, esas opciones. ¿Cómo se llama ese símbolo?
conector, llave, clave o enlace. Ándale, la llave, ¿no? Entonces, ¿cuál se llama? ¿Cuál es el organizador gráfico que usa llaves? ¿Y cuál es el que usa rectángulos? Entonces aquí dice la C, sería no conceptual, ¿no? Y luego aquí dijo esta muchacha, dijo A, o sea que sería según cuadro sinóptico. Entonces, ¿cuál es el que usa los rectángulos? ¿Será el cuadro sinóptico o el mapa conceptual? ¿O cuál es el que usa las llaves? ¿El cuadro sinóptico o el mapa conceptual? Primero, ¿cuál le usa las llaves? La llave. ¿Cuál es el que usa las llaves? De esos que... Vamos a poner estas mismas opciones que puse aquí. ¿Cuál es el organizador gráfico que usa llaves? De estos. A ver, ¿cuál? Sí, se acuerda. Sí, sí, lo saben. Ah, ándale, el cuadro sinóptico, ¿no? El cuadro sinóptico es el que usa llaves. O sea, que es de este imagen que la dibujé aquí, este que está arriba, que tiene llaves, vendría siendo cuadro sinóptico, ¿no? Y este otro que tiene puros rectángulos y líneas, entonces ¿eso qué sería? Pues el otro, ¿no? O sea, el mapa conceptual. Entonces sí es correcto. Entonces quiere decir que aquí la respuesta correcta, o sea, Luceli sí está bien, ¿no? Sí, sí contestó correctamente. Este, efectivamente, ese que usa figuras geométricas es el mapa conceptual. No puede ser, no puede ser cuadro sinóptico, pero el cuadro sinóptico es el que usa llaves, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí no sería cuadro sinóptico, sino sería mapa conceptual. O sea, este que había puesto acá, ¿no? Este que dice, son organizadores gráficos donde se emplean figuras geométricas, no sé qué. La respuesta correcta es mapa conceptual. Porque, porque el que usa llaves es el cuadro sinóptico, ¿sí? Entonces, sí, o sea, esa es la respuesta de Luceli, correcta. Acá en la pregunta de arriba, la respuesta correcta es la C, mapa conceptual, y en esta otra de acá abajo, el que dice cuál usa llaves, entonces es el cuadro sinóptico, o sea, la A. Entonces sí, sí es correcto. Muy bien, entonces vamos a ver ahora entonces el después, ¿no? Vamos a ver el después. Subrayar. Bueno, ya, bueno, antes de pasar a después, les había dicho la importancia de usar el diccionario, ¿no? Para saber el significado de las palabras, o sea, no se queden con la duda. Ah, pues esa palabra no entendía. Vamos a dejarla así, ¿no? Vamos a saltar esa palabra después enunciar. Porque hay varias palabras que no entiendo aquí. No, usen el diccionario para que entiendan todas las palabras. Y les había dicho de los diccionarios, ¿no? El de definiciones y el de sinónimos y antónimos. Les decía, algunas palabras se entienden fácilmente con el de definiciones, pero hay otras que
no se entienden tanto. O sea, como que la definición que te dice no es muy así clara que digamos. Entonces, en ese caso, les recomiendo consultar el de sinónimos y antónimos. Entonces, este, sí, por ejemplo, a mí me ha pasado que busco no entiendo qué significa tal palabra y voy al diccionario de definiciones y no, o sea, siento que no me explica, ¿no? O sea, que me da una definición muy técnica que no la entiendo. Entonces, en ese caso uso el de sinónimos y antónimos. Y ahí veo cómo se llama un sinónimo, o sea, una palabra que tiene un significado parecido, ¿no? A esa. Y entonces ya me queda más claro. Eh, Y ahí también sí es cierto, y también por la cuestión de la ortografía. Bueno, y también de la sintaxis, vamos. También es bueno usar el diccionario, para que no se vayan a equivocar al escribir una letra. O sea, no vayan a escribir ventana con B alta, ¿no? O, por ejemplo, o cocer la carne, o sea, ¿no? No vayan a escribir eso. Entonces, por cuestión de ortografía y sintaxis, también es bueno usar el diccionario. Como les había dicho también, no se confíen del ¿cómo se llama? Del correctores, o sea, lo que tiene ¿cómo se llama? El WhatsApp, ¿no? Por ejemplo. No se confíen de eso porque puede ser que no les, no les, ¿cómo se llama? No les sugiera las palabras correctas. Como habíamos dicho, ¿no? De haber. O sea, si tú quieres escribir haber, te va a sugerir allá que pongas, por ejemplo, haber, así, ¿no? Haber. Pero puede ser que tú realmente no es lo que quieres decir. O sea, no es ese haber que quieras decir. Porque existe otro haber, ¿no? O sea, ese no es el único. Habíamos dicho que también existe este otro, ¿no? Entonces, pero el WhatsApp no entiende. WhatsApp no te entiende. O sea, WhatsApp solo te recomienda palabras, pero él no está entendiendo lo que quiere decir. Entonces, él solo te sugiere palabras, ¿no? Entonces, entonces él te sugiere palabras porque está, o sea, cree, ¿no? Supone que eso es lo que tú quieres poner, pero realmente no te está entendiendo. Entonces, puede ser que entonces que no te esté recomendando la palabra correcta. Entonces, pues no se confíen de ese de ese corrector entre comillas, ¿no? Así, ¿no? De WhatsApp o de Facebook, no sé qué, sino mejor usen el diccionario. ¿Sí? Entonces, sí, porque habíamos dicho, ¿no? O sea, aquí me está recomendando a ver, quiero decir, voy a ver, eh, no sé, voy a ver si ya salió el pago. Y WhatsApp me puede recomendar que yo escriba así. Entonces WhatsApp quizás el WhatsApp, lo más seguro es que WhatsApp me recomiende que yo escriba a ver así, ¿no? Sin embargo, en este caso, como dijimos, está incorrecto, ¿no? Porque o sea, no. Ahora nos vamos al diccionario y vemos que este haber no encaja con ese texto, porque se refiere a ocurrir o existir, ¿no? Entonces, voy a ocurrir si ya salió el pago, voy a existir si ya salió el pago, no queda, ¿no? Entonces, quiere decir que esta ¿cómo se llama? Sugerencia de WhatsApp es incorrecta. Entonces sería entonces lo correcto sería esta, ¿no? Voy a ver si ya salió el pago. Entonces, eso sería lo correcto. Vas a ver, o sea, vas a usar los ojos, ¿no? Vas a mirar. Entonces no va a ocurrir algo, sino que vas a usar la vista, ¿eh? Por lo tanto, el haber correcto sería este de abajo. Entonces, usen el diccionario, no se confíen de los correctores estos de WhatsApp, que Facebook, que Messenger, que Google, que no sé qué no. Usen el diccionario, ¿sí?
Bien, pues ahora sí vamos a ver esto después. Ah, bueno, sí, igual vimos lo último que vimos fue esto, ¿no? De hecho, no se pudo copiar esto, pues tuve que poner una captura de pantalla porque no se pudo copiar. Era esto. Se las voy a enviar. Esto es la última parte de durante, lo que hay que hacer durante la lectura, ¿no? Entonces les envía esto para que lo tengan en cuenta. Tenía que ver esto con patrones de texto, ¿no? Entonces estaba el tiempo, la atribución, eh, adversativo y la covariación. Entonces la última parte de la estrategia de lectura que tiene que ver con lo que se debe hacer durante, ¿no?, la lectura. Muy bien. Y ahora vamos a ver entonces como dijimos de después. Bueno, después dice son estrategias que permiten recuperar la información y promueven el proceso de interpretación. Pues aquí tenemos tres: el resumen, el mapa conceptual y el autocuestionamiento. Vamos a ver. Bueno, ya habíamos visto prácticamente esos tres. Bueno, esos dos, mejor dicho. El resumen ya vimos el resumen. Entonces, ese es el escrito en el cual se repite de forma reducida lo esencial. Entonces dice, esta estrategia da lugar a la construcción del conocimiento y a la apropiación de la información, con base en las experiencias, conceptos y palabras propias. Luego dice el mapa conceptual, construye una nueva estructura textual con base en la interpretación personal. Para realizar un mapa conceptual, identifica los conceptos más relevantes del tema. Con esta estrategia se genera una memoria permanente de lo leído y se propicia el pensamiento reflexivo. Luego el autocuestionamiento. Se realiza un proceso de reflexión sobre el aprendizaje desarrollado durante la lectura. Dicha reflexión ayuda a tomar conciencia sobre las acciones que el lector llevó a cabo para la comprensión del texto y apropiación del conocimiento, lo que a su vez le permite reconocer sus habilidades para potenciarlas. Bueno, pues vamos a hacer un repaso, ¿no? Entonces, sobre esto, entonces decía, vamos a recordar que nos decía antes nos decía revisión de la escritura, dice, es tomar en cuenta, como dijimos, ¿no?, los datos generales. Sí, cierto, estaba pasando esta parte igual. Eh, dice títulos, subtítulos, ¿no? Palabras en itálicas, negritas o subrayadas. Identificar los conceptos clave. Entonces, prácticamente se parece el, el antes, se parece un poco con el después, ¿no? Porque pues en el después igual nos menciona, por ejemplo, las palabras, los conceptos clave. Y por eso dice que creemos un resumen. Bueno, dice, pero, bueno, pero más que nada, el resumen sí está bien, sí iría después. Porque ¿cómo vas a hacer un resumen si no has leído el texto? No tiene sentido, ¿no? Entonces sí, entonces está bien. Entonces el resumen sería después. Sí, está bien. Entonces más que nada, lo de antes sería, más que resumen, antes sería, como dice aquí, este, palabras en itálicas, negritas o subrayadas. Más que nada eso sería. Porque para hacer eso, sí necesitas leer, pero no leer profundamente. Con solamente pasar las páginas, por ejemplo, del libro. Entonces puedes detectar esas cosas.
Entonces, más que ideas principales y, y resúmenes, antes sería estas palabras que están como dice acá, los títulos, los subtítulos, las palabras en itálicas, en negritas o subrayadas. Más que nada en eso, eso sería antes, ¿no? Porque se supone que no, como dice Sommer lo dice antes, o sea, todavía no has leído profundamente el texto, entonces no puedes sacar realmente un resumen, ¿no? Entonces, más bien solamente sería ir pasando las páginas, o sea, no estás leyendo profundamente el texto, solamente estás pasando las páginas del libro, así rápidamente, ¿no? Estás pasando rápidamente las páginas. Y al pasar esas páginas te das cuenta, pues aquí en esta página veo que acá hay una palabra negrita, pues la subrayo, ¿no? Acá en esta otra página, pues hay otras palabras que están en cursivas, ¿no? Otras palabras que están subrayadas, otras palabras que están... Entonces, eso no necesitas leer profundamente el texto para que te des cuenta, ¿no? Entonces, y pues obviamente, pues como dijimos al principio, ¿no? El título, el tema, este, los subtítulos también, el nombre del autor, ¿no? Entonces todo eso, más que nada eso sería. Entonces el resumen más que nada sería después, porque para hacer el resumen sí necesitas leer el texto. Entonces, les vamos a dejar antes como esto, ¿no? Los datos de forma, los títulos, los subtítulos, nombre del autor, la editorial. Y palabras en itálicas, negritas o subrayadas. O sea, cualquier cosa que no necesites leer profundamente el libro, sino simplemente con pasar las páginas puedes darte cuenta de esos datos. Eso sería antes, ¿no? Durante dijimos que sería otra vez las ideas principales, pero ahí sí hablaríamos a ver, dice durante. Tú estás leyendo el texto, ya estás leyendo el texto, ¿no? Entonces, mientras estás leyendo el texto, ahora sí te vas subrayando. Todavía tampoco vas a hacer resumen, solo estás subrayando, ¿no? O detectando las ideas principales. Entonces, mientras lees, detectas las ideas principales, la tesis, ¿no? O sea, las ideas principales, incluida la tesis. Entonces, y lo vas subrayando. Y como dijimos, pues tienes en cuenta estos conceptos. El tiempo, dice, indica el inicio de una idea y que se va a continuar enumerando. Por ejemplo, palabras como primero, después, entonces, finalmente. Y eso tiene que ver con la cohesión, ¿no? Tiene que ver parte con la cohesión. Dice, la atribución indica que algo forma parte de la misma idea, por ejemplo, palabras como además, incluso, también, al igual que. Eso sería durante. Adversativo indica la comparación de ideas, por ejemplo, no obstante, aunque, por otro lado, sin embargo. Covariación indica la causa o el efecto de una situación, por ejemplo, a causa de, como resultado de, el efecto. Entonces, eso sería durante. Y después, entonces, lo que dijimos, ¿no? Lo que acabamos de decir hoy, el resumen, el mapa conceptual y el autocuestionamiento. Pues obviamente eso sí, porque ya leíste el texto. Entonces dice después, porque ya terminaste de leer el texto. Pues ya terminaste de detectar las ideas generales, ya terminaste de leer el texto, de subrayar, ¿no?, las ideas principales, y ahora vas a hacer tu resumen con esas ideas principales que subrayaste cuando estuviste leyendo el texto, ¿no? Y vas a hacer tu mapa conceptual. Y además vas a autocuestionar. ¿Qué significa eso del autocuestionamiento? Dice, se, se realiza un proceso de reflexión sobre el aprendizaje desarrollado durante la lectura. O sea, ¿qué tanto aprendiste, no?
Entonces, ahí está. Entonces, esas son las estrategias de lectura. Entonces, muy bien, ahora vamos a ver un gráfico más. Un gráfico más que se le conoce como se le conoce como el diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces vamos a, ahí está, les muestro.